Sean ustedes bienvenidos a lo que viene siendo la asesoría de matemáticas 2, correspondiente a la semana del 20 al 24 de abril. Esta es la última sesión de la semana correspondiente, en la cual vamos a retomar el tema de polígonos vistos anteriormente en clases ordinarias, solo que ya le hemos cambiado ciertos aspectos. ¿Ok? Durante la clase no queremos interrupciones, así que por favor, al terminar la sesión de la clase, vamos a dar una pauta para preguntas o dudas que tengan. ¿Ok? Iniciamos, chicos. Bien, lo que viene siendo el tema que vamos a trabajar el día de hoy corresponde a la semana del 20 al 24. ¿Okay? Dentro del tema que vamos a trabajar es el tema de polígonos. ¿Ok? Es el de polígonos. Ahora bien, antes de entrar al tema de polígonos, vamos a retomar en sí el concepto de polígono. Y nos dice que un polígono es la figura geométrica de un plano que está establecida por líneas rectas que reciben el nombre de lados y se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican de acuerdo según el número de sus lados, según sus ángulos y según sus lados y sus ángulos. Dentro de la característica de según el número de sus lados, se clasifican de acuerdo en triángulos, cuadriláteros, pentágono, hexágono, heptágono. ¿Ok? Todo esto dependiendo del número de lados que tenga. En cuanto a sus ángulos, se llaman cóncavos aquellos polígonos que tengan un ángulo interior mayor a 180 grados. Cuando hablamos de ángulo interior, hablamos de este que te estoy marcando con la flechita. Es un ángulo interior, ¿ok? Mide más de 180 grados. Y en el caso de los convexos, son aquellos polígonos que tienen todos sus ángulos menores a 180 grados, en el caso de esta figura. ¿Ok? Bien, según sus lados y sus ángulos, se pueden dividir en polígonos regulares y polígonos irregulares. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Para que sea un polígono regular, sus lados deben de ser homogéneos o iguales, al igual que sus ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos un pentágono regular, en el cual si tú observas, todos sus lados son completamente iguales, ¿okay? Al igual que sus ángulos. En el caso del polígono irregular, si tú puedes observar el ejemplo que te tengo puesto aquí, ¿sí? Al igual que el pentágono regular, tiene 5 lados. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Bueno, la diferencia está en la medida de sus lados. Si observas, esta figura no contiene ningún lado igual. Por lo consiguiente, tampoco los ángulos son iguales. Entonces, en este caso, podemos decir que esta figura es un pentágono porque tiene 5 lados, pero es irregular. A diferencia
el que tenemos aquí, que tiene tanto sus lados como sus ángulos iguales. ¿Ok? Entonces, un polígono se puede clasificar de tres formas. Uno, según el número de sus lados, según sus ángulos y según sus lados y sus ángulos. ¿Ok? Bien, pasemos a lo siguiente. Elementos de un polígono. Cuando hablamos de los elementos, es lo que conforma en sí al polígono y lo que podemos hallar dentro de ese polígono. Aquí estoy poniendo dos ejemplos. El primero dice, uno de los elementos de un polígono es los lados o las aristas. Aquí te los tengo señalado con la flechita. Tanto el pentágono como el triángulo tienen lados o aristas. En ocasiones, cuando nosotros te asignamos tareas en las cuales te mencionamos la palabra aristas, nos referimos de igual forma a los lados de la figura. ¿Okay? Bien, el segundo elemento son los vértices, que son los puntos donde se intersectan dos líneas. ¿Okay? A ese punto donde choca le vamos a llamar vértice. ¿Okay? Bien, si tú observas en las dos imágenes te tengo señalado los vértices de la figura, tanto en el triángulo como en el pentágono. Ahora, nos vamos al tercer elemento, ángulos internos. Un ángulo, recordemos que en sí el concepto o la definición es la abertura que existe o el espacio que existe entre dos segmentos cortados. ¿Okay? A eso le vamos a llamar ángulo. Y exactamente en el polígono tenemos ángulos tanto internos como externos. ¿Okay? Pero en este caso vamos a trabajar los ángulos internos, cuya fórmula para calcular la suma total de esos ángulos internos es la fórmula que tenemos a continuación. N menos 2 por 180. ¿Okay? Esa es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la suma total de los ángulos internos de un polígono. Ahora, también otro de los elementos son las diagonales. ¿A qué le llamamos diagonal? Es la línea que une un vértice con otro. ¿Ok? Ahora bien, no confundamos la diagonal, no confundamos la diagonal con los lados o las aristas de un polígono. ¿Ok? Las diagonales son aquellas que van de un vértice a otro. ¿Ok? En este caso te tengo marcado las diagonales que contiene este pentágono. En el caso del triángulo, si puedes observar, no te tengo señalado ninguna diagonal. ¿Esto por qué? Porque todos los vértices del triángulo se unen para formar la figura, por lo cual, al mismo tiempo que forma la figura, están formando ángulos. Y los segmentos que forman los ángulos no pueden ser diagonales. ¿Ok? Al momento de unir los vértices del triángulo, lo que estaríamos formando son los ángulos. Ahora bien, ¿cómo encuentro cuántas diagonales salen desde un vértice? Fácil, aplicando la fórmula n menos 3. Recuerda, número de diagonales que salen de un solo vértice, n menos 3. ¿Ok?
¿Ok? Ahora bien, para calcular el número de diagonales totales que se pueden encontrar dentro de un polígono, aplicamos la fórmula n-3 por n. ¿Ok? Dos cosas diferentes. Número de diagonales desde un vértice y número total de diagonales en un polígono. Dos cosas muy diferentes. Por último, tenemos triángulos. Si tú observas, en el caso del pentágono, ¿sí? En el caso del pentágono, tenemos señalado un triángulo que es formado en sí por las diagonales. Ahora, ¿cómo puedo determinar cuántas diagonales tiene en sí un polígono? Fácil. Utilizo mi fórmula n-2. ¿Ok? Ahora bien, esos son los 5 elementos que contienen en sí un polígono. Hago la aclaración que cuando hablamos de n o de la letra n en especial, representa el número de lados o de aristas de la figura geométrica. ¿Ok? Nuevamente, n representa el número de lados o de aristas de la figura geométrica. En este caso vamos a calcular los ángulos internos del pentágono. N, si tú observas, n es el número de lados. En este caso serían 5. En el caso del pentágono, 5. Tenemos que n entonces tendría el valor de 5. 5 menos 2 es igual a 3. Por 180, recordemos que 180 por 3 son 540. Esto quiere decir que la suma de los ángulos internos de este polígono mide 540 grados. ¿Ok? Ahora bien, para calcular el número de diagonales que sale desde un vértice, vamos a sustituir el valor de n. En este caso sería 5. 5 menos 3 es igual a 2. Y si tú observas en la imagen que te tengo plasmada, únicamente puedo marcar 2 diagonales desde solo un vértice. Ahora, para calcular el total de diagonales que se puede tener dentro de esta figura o de este pentágono, utilizamos la fórmula n-3 por n, en el cual n equivale a 5. 5 menos 3 es igual a 2. N sé que vale 5, 2 por 5 es igual a 10. Ahora bien, vamos a observarlo. Si yo sé o observo que desde un vértice se puede marcar 2, y mi figura, 2 diagonales, perdón, y de mi figura tengo 5 vértices, entonces por cada vértice son 2 diagonales, en total me va a dar 10. ¿Ok? Ahora bien, en caso del triángulo, para calcular el número de triángulos utilizamos la fórmula n-2. Y sabemos que n, en este caso, son 5 lados, 5 menos 2 es igual a 3. Recalcamos. ¿Okay? Si por cada lado voy a marcar 2 diagonales, ¿sí? Voy a tener en total 10 diagonales. ¿Okay? Pero en el número de triángulos tendría 3 triángulos que podrían ser señalados, obtenidos dentro de la figura del pentágono. Ok. Ese es el caso del pentágono. Vámonos al triángulo. Suma de ángulos internos. Número de lados, 3.
menos 2, 1. 1 por 180, 180. Ahora, si recuerdas muy bien, la suma de los ángulos internos de un triángulo equivale a 180 grados. Eso quiere decir que es correcto. En cuanto a las diagonales, 3 menos 3 es igual a 0. Y si observas, en la imagen no te tengo marcada ninguna diagonal. Para el total de diagonales, 3 menos 3 es igual a 0. Y 0 por 3 es igual a 0. Entonces quiere decir que no tenemos diagonales. Ahora, en el caso del número de triángulos, vamos a sustituir n es igual a 3 y 3 menos 2 me da como resultado 1. Esto quiere decir que en este polígono únicamente puede encontrar un triángulo, que es el que te estoy representando en la imagen. Esta sería 1, 2, 3, 4 fórmulas básicas que te van a servir para la siguiente actividad. Dice así: completa la siguiente tabla basándote en el ejemplo y la fórmula que aparecen en cada celda. Si observas estas fórmulas, ya te las proporcioné, o ya te expliqué de dónde salen en la imagen anterior. Vamos a calcular el caso del hexágono. Número de triángulos, t es igual a n menos 2. Recordemos que n representa el número de lados que contiene la figura. Como se trata de un hexágono, entonces tiene 6 lados. 6 lados. 6 menos 2 es igual a 4. Esto quiere decir que la cantidad de triángulos que pueda encontrar dentro de la figura va a ser un total de 4. Vámonos al número de diagonales desde un vértice. ¿Okay? Un vértice. Y para ello utilizamos la fórmula t es igual a n menos 3. Nuevamente, n equivale a 6. Entonces, podemos decir que 6 menos 3 es igual a 3. O sea, que desde la figura de un hexágono, desde un vértice, únicamente puedo marcar 3 diagonales. Por último, suma de los ángulos interiores. Bien, nuestra fórmula sería S, que simplifica suma, es igual a 180 por n menos 2. En este caso vamos a recordar que el número de lados del hexágono son 6. Entonces, 6 menos 2 es igual a 4. Y 4 por 180 es igual a 720 grados. Esto quiere decir que una figura o un polígono hexagonal tiene, por suma de ángulos interiores, 720 grados. El número de diagonales que puedo marcar desde un vértice es de 3. Y el número de triángulos que puedo formar dentro de esta figura es de 4. ¿Okay? Con base a este ejemplo y con los anteriores, vamos a desarrollar las actividades que se te fueron planeadas para el día de hoy. ¿Ok? Bien. Esa sería la sesión del día de hoy referente a lo que es Matemáticas 2, correspondiente a la semana del 20 al 24
de abril, ¿ok? Correspondiente al periodo de clases, ¿ok? No se te olvide enviar lo que viene siendo tus actividades en los correos que te estamos proporcionando a continuación. Ahora bien, si puedes observar, los correos sufrieron una modificación, ¿ok? Esos correos ya están actualizados en lo que viene siendo el foro del colegio, ¿ok? Ahora, entonces, esto quiere decir que tus nuevas actividades las debes de enviar a los correos que te estoy enviando en esta imagen, ¿ok? A partir del día de hoy. Sería todo por el momento. La clase se refirió más que nada a polígonos, sus elementos y las fórmulas para calcular estos elementos que constituyen a la figura geométrica. Muchas gracias.